También le agradecemos a todos los que se prenden y nos escuchan. Y como siempre, Juli, bueno, los días martes Como es un todos los día para martes. pensar, ¿no? Es un día para pensar, es un día para relajar, un día para reflexionar. Y como todos los martes tenemos a nuestra columnista Belén López Marino, licenciada en psicología con su columna Libremente. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas chicos, ¿cómo va? Excelente, acá estamos. ¿Cómo anduvo ese fin de semana? Muy tranquilo, no sé de ustedes, pero el mío muy tranquilo. Estuvimos todos en la misma, creo, ¿no, Leo? Sí, así es. Bueno, Belu, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo va? Todo bien. Contanos, bueno, qué temita te trajiste para el día de hoy, que la verdad es muy interesante. Así que bueno, somos todos oídos. Bueno, yo últimamente estuve estudiando un tema que se llama el síndrome de burnout o tiene otros nombres. Lo podemos conocer como síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional o algo más Vulgar, informal, podríamos llamarlo síndrome del quemado, ¿no? Como el sentirse quemado en el ámbito laboral. pero creo que es el que mejor se entiende de todos. Sí, 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 sin duda. Eso también podría ser aplicable a cuando estás estudiando, ¿no? Ese momento de estrés que decís, no, estoy re quemado, no quiero estudiar más nada. Totalmente, aunque bueno, así como yo lo quiero plantear es más desde un ámbito laboral, ¿no? Como esa sensación de sentirse quemado en el ámbito laboral, pero sí obviamente aplica eso que vos decís. Entonces me gustaría preguntarles tal vez en primera instancia si ustedes alguna vez, por ejemplo, sintieron mucho estrés en el trabajo. Sí, yo sí. ¿Vos, Leo? Me pasaba que me iba a dormir y soñaba con las notas No. que hacía. Que eso me pasaba en un tiempo. Bueno, este síndrome de burnout, o como lo que querramos llamar dentro de esos nombres que les conté antes, es la respuesta inadecuada a un estrés que se da de manera crónica y que suele aparecer mayormente, podríamos decirlo, en personas cuya profesión implica cierta dedicación y entrega hacia terceros, ¿no? Como por ejemplo profesionales de la enseñanza, de la salud, las que están muy implicadas en cuestiones sociales, pero también, bueno, obviamente a todo tipo de trabajo, pero se puede notar mucho más en este tipo de profesiones. Entonces, este término se usa en el área de salud para referirse a un padecimiento, un trastorno que tiene un origen emocional, que tiene implicaciones tanto físicas como psicológicas, porque surge a partir de este nivel de estrés que les contaba antes, en el ámbito laboral. Bien. Entonces, ¿cuándo puede aparecer este síndrome de desgaste emocional, de sobrecarga, de desgaste profesional? Cuando el trabajador está expuesto durante mucho tiempo a distintos tipos de situaciones laborales que conforman este padecimiento, que conllevan este padecimiento, como por ejemplo largas jornadas laborales, ambientes laborales en malas condiciones, climas laborales complicados, de mucha diferencia, de mucha discusión, que Claro. generan una sobrecarga emocional. Que a veces pasa, disculpa que te interrumpa, Belu, Sí, que pasa eso, ¿no? Por ahí el trabajo no es tan desgastante, pero es más desgastante el ambiente, digamos, en el tener que claro. ocupar tu mente y dedicarle tanto también a eso, digamos, por ahí Y uno eso se desde concentra, no ya, sé, en no meterse en algo, por ejemplo, o mantenerse al margen de ciertas cuestiones. eso ya es una situación estresante y es Claro. una sobrecarga. Y sí, por ahí te puede Eh, pasar, ¿no? Que por el ambiente no quieras ir a trabajar o que la verdad no te den Obvio. muchas ganas. Y bueno, y va de la mano esto, ¿no? Como también el no querer ir a trabajar, tal vez estar o desempeñarte en un lugar de trabajo donde tengas que hacer un excesivo trabajo físico, trabajes en situaciones de mucha presión, de mucho estrés, de mucha exigencia. Va de la mano de esto, ¿no? De una elevada exigencia en cuanto a su desempeño. Y bueno, todas estas cuestiones, son algunas, imagino que Sí. hay muchísimas más, pueden conllevar a este padecimiento que yo les contaba. Y Belu, ¿yo Que, de qué forma sí, puedo identificar este tipo de cosas, o sea, de este estrés? ¿Cómo puedo identificar este síndrome? bueno, yo creo que hay algunas manifestaciones claras, algunos síntomas podríamos llamarle, como por ejemplo, ¿no? Un estado de ánimo irritable, distante, la persona se muestra más negativa ante su visión en el trabajo, más impaciente, con falta de energía o sensación de desgano. Mm, Por ejemplo, también hay un aumento de
tal vez de la sensación de desvalorización de sus tareas, una incapacidad de concentrarse, sentimientos de frustración o de fracaso, y después también, como les contaba al principio, que este trastorno tiene implicaciones tanto psicológicas, que irían más por el lado de esto que venía contándoles, o físicas, ¿no? Dolores físicos como fatiga, dolor de cabeza, alteraciones en el sueño y el apetito, porque, como les decía antes, ¿no? Esta es la respuesta a un padecimiento, un estrés crónico en el ámbito laboral. Entonces, este estrés, ustedes saben que el estrés es un proceso que obviamente es normal y nos permite responder a las distintas situaciones y demandas de la vida, pero cuando estas demandas superan las resistencias que tenemos nosotros, comienza a padecerse, ¿no? Claro, Se cronifica y aparecen ciertos síntomas que va de la mano de esto que les contaba antes. Entonces estos síntomas del estrés van a aparecer también en este síndrome que les comentaba. muy bien. Y por ejemplo, claro, es cómo te sentís, ¿no? Y también cómo te puede responder el cuerpo en ese sentido, de Claro. poder darnos cuenta. Y en ese caso, digamos, en lo que va de tu carrera profesional, ¿no? ¿Has recibido consultas sobre este estilo, así? Sí, bueno, O sabes por ahí que hay que gente, perdón que te sí. interrumpa, que va por algo y, no sé, por ahí lo que le estaba pasando era un síndrome más relacionado con esto. Sí, eso, yo tengo muchos pacientes jóvenes y me parece que esto se está dando mucho ahora también por la exigencia que hay, o la autoexigencia podríamos llamarlo mejor, Mm, y también en cuanto al ámbito laboral, obviamente, el desempeño laboral, y también me parece que aún en esta situación se ve eso como maximizado, ¿no? Porque a mí me genera este interrogante, ¿no? Si al estar también encerrados ahora en nuestra casa, si disminuye nuestro nivel de estrés en cuanto a lo laboral, o depende de cómo se lo toma cada uno, o también, digamos, este conjunto entre la vida de la familia y lo laboral en un mismo sí, espacio ahora que se da, eso tal vez genera aún mucho más estrés, por más de que estemos en otro lugar físico. Bueno, ustedes van a la radio, claro. pero también hacen mucho tiempo en su casa, ¿no? Entonces hoy me parece que también se da esto, que depende siempre, obviamente, respetando la individualidad de cada uno, y como hemos hablado en algún momento, que cada uno responde de manera distinta de acuerdo a ciertas cuestiones, ciertas posibilidades de afrontamiento y capacidades, que va a responder o padecerá o no un mayor o menor estrés ante estas situaciones, pero está como para preguntárselo, ¿no? S- Si en este momento de pandemia respondemos aún más estresados o no en cuanto a lo laboral. Está bueno, la verdad. Sí, Bueno, ahí también les abrimos el mensaje también a las personas que por ahí nos quieran enviar un mensajito, nos cuentan cómo se sienten y tenemos una persona, ¿no? Que- sí. Mira, me están diciendo, yo sufría tanto estrés que vomitaba antes de ir a trabajar. Me están diciendo, me mandan un mensajito. Bueno, recordamos que los mensajitos los pueden enviar a través del 2964-611763. Y Belu, te quería preguntar respecto de estas cuestiones, ¿no? Que vos estabas remarcando recién. ¿Qué cosas recomendás para hacer, ¿no? Para poder evitar este tipo de estrés o por lo menos calmar ese cuadro. Bueno, en un primer momento, obviamente, tomar conciencia de la situación, ¿no? Porque así como contaba la oyente o el oyente, de esto de que tenía ya síntomas físicos antes de ir a trabajar, es una clara alarma o un llamado de atención a considerar. Entonces yo plantearía en un primer momento buscar apoyo, contención, tanto familiar o dentro del ámbito de trabajo, es decir, promover tal vez vínculos dentro del trabajo o armar un equipo, que eso promueva y genere un mejor clima laboral y vos sentirte más cómodo ahí. Me parece que también, por la misma línea de esto de la exigencia que uno tiene, aprender a establecer, digamos, ciertos límites en cuanto a a los horarios que corresponden al que realmente hay que dedicarse a lo laboral, a la responsabilidad, y también respetar los horarios de ocio, de descanso, porque son fundamentales también para tener un buen desempeño en lo laboral. no, se entiende Em, perfecto. ¿Y vos recomendás, no sé, una psicología en el lugar de trabajo, hacer trabajos, digamos, de tu área?
Sí, sí, es más, hay muchos lugares de trabajo donde hay profesionales de la psicología que realizan talleres. em, sí, sí, lo recomiendo totalmente porque me parece que es una cuestión que siempre para mejorar distintas cosas, ¿no? Tanto lo que es el estrés, la presión, los vínculos dentro de los lugares de trabajo. Digamos, hay un campo muy amplio como para trabajar en los lugares de trabajo. Bueno, la verdad Totalmente. que muy interesante. Sí, muy Sí. interesante. Y bueno, como siempre, bueno, Belu nos recomienda por ahí que hagamos una terapia grupal y nosotros le recomendamos a la gente que vaya a ver su página también, su proyecto, que en Instagram lo encuentran como Somos libremente. Somos Libremente, @Somos Libremente, y el Facebook ahí, bueno, les vamos a tener que meter un poquito, ¿no? ¿Qué me decís, Belu? Sí, bueno, sí, pero le estamos metiendo onda al Vamos. Instagram. No sé si nos No, vieron, pero hicimos vivo. contanos, sí, contanos qué estuviste haciendo porque te vimos. Bueno, hicimos un vivo sobre... Me da mucha vergüenza, No, pero no, estoy no, no aprendiendo, pasa nada. estoy aprendiendo. No, Estamos acá entre amigos. vergüenza Estoy ser de aprendiendo. instituto, quédate No, tranquilo. no, no. Hicimos sobre, se las había contado la semana pasada, Sí, pero hicimos sobre una entrevista a una amiga mía que hace psicotécnicos, que bueno, imagino que todos saben o alguna vez les han tomado un psicotécnico para entrar a un puesto de trabajo, y sí. ella nos contaba un poco qué cuestiones tener en cuenta en una entrevista laboral, cómo presentarse, qué implica un psicotécnico, qué técnicas se toman, viste que hay como cierto tabú muchas veces con las técnicas, y qué toman, qué hacer, qué no El hacer. famoso dibujarte El rosa. abajo de la lluvia. Sí, Ujú. antes de vender. El hombre bajo la lluvia también. Claro. Ah, estuvieron muy atentos. Va, si lo vieron, no Me lo sé, pero... hicieron y sentí una Yo lo hice presión. cuando, sí, yo lo hice cuando entré a la fábrica, me lo hicieron. No, al test de vender a mí me lo hicieron para entrar a la administración pública. Sentía no, una presión Pero, más que Bueno, y el Maxi Rodríguez vender para Patricia Pelán. también lo toman para el examen de manejo. bien, no, ahí no me... No me lo han hecho. Ujú. Y bueno, Así que bueno. ahí ves las calles de Río Grande cómo están, Belu. Claro. Eh, Así que no, bueno, bueno, la verdad de que eso sí, se trató. bastante interesante Sí, y repetimos. sí, repasamos de la red social, Instagram, @somos libremente, sino también por consultas pueden hacerlo a través de su mail, consultas.somoslibremente@gmail.com. Bueno, Belu, la verdad que ha sido un gusto tenerte este martes acá en La Voz del Viento. Te mandamos un saludo grande y bueno, será hasta la próxima semana. Un abrazo, chicos. Que andes bien. Bueno, ahí Chau, chau. teníamos la palabra de la licenciada